este equipo. Bueno, voy a volver a empezar. Les mencionaba que aparte del libro de los 5 secretos para el éxito financiero de Craig Hill, estamos también estudiando, eh, el día de hoy vamos a basar un poco nuestro estudio también en un libro que se llama Dios nunca se da por vencido contigo, de Max Lucado, que es uno de mis autores favoritos. ¿Mm? En el capítulo 3 de este libro dice, Escaleras del cielo. Has tenido o tendrás momentos de profunda desesperación. Has tenido o tendrás horas en que tus ojos lloren como un río, tu corazón se rompa en mil pedazos. Has tenido o tendrás viajes por senderos secos y áridos que te dejarán agotado y aislado. Te sentirás despojado de todo lo que aprecias, mientras a tu alrededor no verás a nadie que te consuele. Buscarás la fuerza, pero la buscarás en vano, porque no te llegará. Sin embargo, en ese momento desolado, mientras te sientas cerca de la lápida y lloras en un taburete de un bar y bebes, o en tu dormitorio y suspiras, Dios se encontrará contigo. Lo sentirás, lo verás como nunca antes. No te quejes de las temporadas estériles, porque en la desolación hallamos a Dios. Allí encontramos la presencia de Dios. Jacob lo hizo y nadie se sorprendió más que él. Este libro está narrando la historia de Jacob y de cómo una vez tras otra y una vez tras otra cometió errores y errores y errores y errores y errores, y Dios no se daba por vencido con él. Y estamos viendo en el momento en que Jacob se encuentra con Dios cuando está huyendo de su hermano. Estaba en soledad, estaba en uno de sus peores momentos de la vida, ¿sí? Y ahí encontró una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Y veía ángeles que pasaban del cielo a la tierra, y era una demostración de que Dios estaba ahí. ¿Mm? Entonces, he estado conversando con muchas personas, he estado conversando con muchas personas, y muchos estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de soledad, por momentos de tristeza, por momentos de limitación, eh, momentos de problemas familiares, momentos de problemas emocionales. Y ahí en esos momentos, en ese momento desolado, mientras te sientes cerca de la lápida y lloras en un taburete de un bar y bebes, o en tu dormitorio y suspiras, Dios se encontrará contigo. Lo sentirás como y lo verás como nunca. Entonces, ese es el mensaje que quiero compartirles hoy. En tu peor momento empieza tu mejor temporada. Y quiero conectar esto con la parte del dinero que estamos hablando, porque cuando pensamos en dinero y pensamos en espiritualidad, pensamos que son dos cosas separadas, ¿sí? Cuando pensamos en espiritualidad, solemos imaginar unas señoras en un grupo de oración, o con un rosario, con una camándula, o personas meditando, o con actos de bondad, o quizá en un ayuno o en un estudio bíblico, ¿sí? Pero hay un área en la que revelamos con una claridad brutal en qué creemos y a quién le creemos, y es el manejo del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, más que un recurso, es una extensión de nuestras decisiones más íntimas. ¿A quién le estoy confiando mi futuro? ¿De dónde creo que viene mi provisión? ¿Cuál es mi verdadero tesoro? Jesús lo dijo sin rodeos. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso está en Mateo 6:21. El dinero no es material, el dinero es espiritual. Cada gasto, cada ahorro, cada inversión, cada deuda revela nuestras creencias más profundas. En la palabra de Dios, eh, una de las leyes relacionadas con el dinero es los diezmos. Otro es la justicia en los pesos y las medidas. Y el otro es ayudar a los necesitados. No son mandatos financieros, sino que son mandatos
espirituales. Los sabios que estudian profundamente los significados hebreos de la Biblia estudian una cosa que se llama la Kabbalah. Y ellos enseñan que el dinero es energía que revela nuestras intenciones. Dicen ellos que el dinero no es bueno o es malo, sino que potencia lo que hay en el interior. Nos han enseñado que el dinero es malo en las novelas para mantenernos en limitación. Muchos profesores en el colegio nos han hecho pensar que el dinero es malo y que los ricos son malos. Realmente el dinero es amoral. El dinero refleja nuestras creencias espirituales. ¿Mm? ¿Y qué revela el dinero sobre nosotros? Si vivimos con temor a no tener, revela una imagen limitada de Dios como proveedor. Si acumulamos sin propósito, muestra que no creemos en el sustento diario. Si damos con generosidad, refleja que creemos en un Dios abundante y generoso. Si lo usamos para servir y construir y transformar, convertimos lo más cotidiano en una adoración a Dios. El dinero es un terreno sagrado. Lo que hacemos con él habla más fuerte que nuestras propias palabras. En nuestros emprendimientos, en los ingresos que recibimos mensualmente, en nuestras decisiones diarias, estamos hablando de un mensaje. ¿Cómo confío en Dios en mis cálculos? ¿Creo en la escasez o en la provisión? ¿Soy un dueño o soy administrador? El manejo del dinero es la cosa más espiritual que hacemos todos los días. Y hoy quiero que lo revisemos, no solo en nuestras cifras, sino en nuestra fe. Como siempre, yo invito a cada uno a que nos tomemos un minuto, ¿sí? Tomémonos un minuto para respirar y pensemos cómo sería para nosotros una vida plena y abundante. ¿Cómo sería una vida plena y abundante? ¿Mm? ¿Cómo serían nuestras relaciones con Dios, con los demás, con lo material? ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Y eso es lo que estamos construyendo. Hoy vamos a aprender de algunos aspectos, ¿sí? Primero, nos dice en este libro de los 5 secretos para el éxito financiero que el 4% de las personas que ya están en construcción de riqueza, estas personas buscan sabiduría más que títulos, reconocimiento o nombre. ¿Mm? ¿Y con qué empieza este libro? Narrando un momento en el que había un rey que estaba muy confundido, tenía un trabajo por hacer impresionante, tenía un pueblo por liderar y se sentía tan joven y tan pequeño que no se sentía capaz de gobernar el pueblo. Él no se sentía capaz, ¿sí? Y al no sentirse capaz, pues me hace conectarme con esto. En nuestros peores momentos empieza nuestra mejor temporada. Este rey es Salomón. En Segunda de Crónicas 1:10 dice, Salomón le dice a Dios, dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. O sea, él reconocía que la tarea que él tenía era mucho más grande que su capacidad para administrarlo. Claves espirituales de esta petición. Sabiduría viene de la raíz hebrea Jochma, Jochma, ¿sí? Y este Jochma es el primer destello de la mente divina. Es una intuición que viene de lo alto. Es cuando entendemos que no es con lo que nosotros sabemos, sino con lo que viene de Dios para nosotros. Y el otro principio es conocimiento, viene de la raíz hebrea Da'at. Da'at significa integración, no es saber más, es saber aplicar lo que ya recibimos. ¿Por qué Salomón no pidió riqueza o poder? ¿Por qué creen que él no pidió riqueza o poder? ¿Ustedes qué opinan? Porque O pensó, Salomón creo que iba a pedir lo que más perdurara en la vida, Así es. sabía que con sabiduría podía conseguir cualquier cosa. Muy bien, porque la sabiduría precede a la riqueza.
porque sabía que liderar es un camino de soledad y peso interior. Cuando Dios nos llama a liderar, muchas veces nos invita a tener tiempos solitarios, porque sabía que como emprendedores, y eso lo reflejamos para nuestra comunidad, a menudo enfrentamos decisiones solitarias. No siempre la gente va a estar de acuerdo con nosotros. No siempre los que más amamos nos van a apoyar. No siempre vamos a encontrar el respaldo de todas las personas. Dice Seth Godin en su libro Esto es Marketing que no necesitamos a todo el mundo, sino que necesitamos a los correctos. Necesitamos pedir lo que no se ve. Discernimiento, dirección y comprensión. Necesitamos pedir lo que no se ve. Discernimiento para tomar decisiones. Dirección para evaluar el camino y comprensión. El primer punto, como les decía, es una petición que lo cambia todo. Una petición que lo cambia todo es la petición de sabiduría y conocimiento. El segundo punto que quiero compartirles es cuando fallamos después de haber avanzado. Hemos arrancado un proceso, cada uno de nosotros con nuestros proyectos emprendedores, hemos arrancado una familia, hemos arrancado algún proceso y en el camino fallamos. Hay una frase de la Kabbalah, los que estudian la sabiduría hebrea detrás de lo que está escrito en la Biblia, que dice, Yeridá letzorech aliyah. Yeridá letzorech aliyah. Significa, hay caídas que son necesarias para un ascenso mayor. Hay caídas que son necesarias para un ascenso mayor. No toda caída es fracaso. A veces es una excavación. Dios no retrocede su propósito, lo profundiza. Como dicen los sabios, dice, la luz más intensa viene después de la más densa oscuridad. Si nosotros recordamos el momento en que fue creada la creación, fue dada a inicio la creación, dice la Biblia en Génesis 1:1 que la tierra estaba desordenada y vacía, había oscuridad. Y lo primero que Dios hizo fue la luz, sea la luz, ¿sí? Entonces, los sabios que estudian los principios judíos nos enseñan que nuestros momentos de mayor luz vienen después de momentos de mayor oscuridad. Tercer punto que quiero compartirles hoy, el desierto del alma. El desierto del alma. En el capítulo 3 de este libro, Dios nunca se da por vencido contigo, de Max Lucado, dice algo que nos recuerda a todos que la tristeza, la desesperanza y la soledad no son el final, sino el terreno donde Dios entra a revelarse. No vendrá fuerza de ti, pero la fuerza vendrá. La fuerza vendrá de Dios. La fuerza vendrá de Dios. Lo sentirás, lo verás como nunca antes. No te quejes de las temporadas estériles, porque en la desolación hallamos a Dios. Allí encontramos la presencia de Dios. Jacob lo hizo y nadie se sorprendió más que él. Cuarto punto, ya para ir cerrando, hay dos obstáculos ocultos del emprendedor. ¿Mm? Hay dos obstáculos que nos limitan a la mayoría de personas cuando estamos emprendiendo, ¿sí? El primer temor es a la soledad del liderazgo. Ese es el primer temor. Y yo recuerdo en etapas en mi vida donde he estado buscando emprender, cuando estábamos arrancando este proceso con mi esposa hace un tiempo, el liderazgo genera ciertos niveles de temor. ¿Por qué? Porque nos da temor al compromiso, porque nos da temor a fracasar. Más que temor al éxito, nos da temor al fracaso, nos da temor a fallar, nos da temor a que nos juzguen, a que nos tilden, ¿sí? Y aquí vemos ejemplos de personas. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir? Él se sentía solo frente a la misión. Abraham, cuando le dijeron, vete de tu tierra, nadie antes había cambiado y nadie antes había caminado ese camino. Cuando Salomón
se enfrentó a que su papá David había muerto, él se sintió abrumado y no sabía cómo entrar ni salir, cómo gerenciar ese pueblo. Temor al peso del llamado. Hay una enseñanza de los sabios que estudian los principios hebreos detrás de la Biblia y dice, el liderazgo es un espejo, refleja nuestra luz y nuestras sombras. Dios nos separa no para aislarnos, sino para hablarnos. Dios nos separa no para aislarnos, sino para hablarnos. Y así aisló a Moisés durante 40 años en el desierto para hablarle, no para aislarlo, sino para hablarle de su propósito, de su llamado. ¿En algún momento nos hemos sentido solos? Bueno, pues es una buena oportunidad para conectar con lo que Dios tiene para nosotros. Mm, El segundo bloqueo o la segunda área, obstáculo que nos limita a nosotros como emprendedores, hay muchos, pero hoy quise traer dos. La inseguridad a emprender algo nuevo y desconocido. La inseguridad a emprender algo nuevo y desconocido. ¿Mm? Y aquí vemos, por ejemplo, a Jeremías. Cuando Dios lo llamó, él dijo, soy solamente un niño. Entonces muchas veces tenemos el temor de no estar listos, de no tener la edad suficiente. Elías también se escondió en la cueva luego de una gran victoria. Él había eh, demostrado quién era el verdadero Dios en Israel. Y ahí habían perdido la vida muchos profetas mentirosos que eran los profetas de Baal. Tuvo esa gran victoria y cayó en una gran depresión que incluso quería morirse. Incluso le pidió a Dios que le quitara la vida. Pero no solamente ellos dos, sino el más hermoso de todos los hombres, Jesús. Lo estuvimos viendo durante este tiempo de reflexión que tuvimos esta semana que acaba de pasar. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, le dijo al mismo Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa de sufrimiento. O sea, él estaba inclusive tratando de renunciar al llamado, decir, no, 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 esto es muy fuerte para mí. Pero él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso el Hijo de Dios siente ese gran peso de la inseguridad a lo desconocido. Los sabios que estudian la Kabbalah dicen que antes del ascenso el alma tiembla. ¿Saben por qué antes del ascenso el alma tiembla? Porque intuye algo divino está por comenzar. Cada uno de nosotros, cuando hemos estado ante una exposición en el colegio, en la universidad, o cuando hemos querido declararle el amor a nuestra pareja, o cuando hemos querido empezar un nuevo proyecto, o cuando nos enfrentamos al primer cliente o al primer socio que queremos hacerle nuestra propuesta, nuestra alma tiembla, ¿sí? Porque intuye que algo divino está por comenzar. El quinto punto que quiero compartirles y ya para el cierre, les quiero dejar, para los que están anotando, les quiero dejar 7 enseñanzas para una vida plena y abundante. 7 enseñanzas para una vida plena y abundante. El primero, el fracaso no es tu enemigo, es tu maestro. El fracaso no es nuestro enemigo, es nuestro maestro. Segundo punto, Dios no llega cuando nos sentimos fuertes, sino cuando reconocemos que no podemos. Pidamos sabiduría, Otma, antes de poder. El año pasado, a principios del año, em, lo he contado en algunos casos, pero pues de pronto no todos lo conocen. Estaba en una crisis emocional muy fuerte, em, sintiéndome realmente que no valía nada, que Dios me había dejado, que Dios me había abandonado. ¿M? Que por más de que luchara y luchara, como que todo lo que arrancaba lo tenía perdido. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido así. ¿M? Que por más que me esfuerzo y me esfuerzo, nada me sale. ¿M? A veces
creemos eso, ¿sí? Y después descubrí que no era que yo estuviera solo, sino que el silencio ensordecedor que estaba a mi alrededor era que Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando como un maestro carpintero. ¿Y cómo trabaja un maestro carpintero? En silencio, en silencio. Y en medio de ese silencio, Dios me hizo ver que no tenía que fortalecerme ni en lo que yo sabía, ni en lo que yo conocía, ni en lo que yo había estudiado, ni en todo lo que, las habilidades que yo tenía, ni en ser hijo de fulano o nieto de otro, o, o persona de algún contexto, sino que yo tenía era que reconocer mi debilidad, que yo tenía que reconocer era mi debilidad, ¿sí? Dios no había llegado cuando yo me sentía fuerte, cuando mm, había tenido logros académicos, cuando había tenido logros financieros. Ahí no estaba llegando Dios, porque ahí nosotros nos sentimos los superhombres o las supermujeres. Dios llegó, era cuando yo me rendí, dije, no puedo más. Entonces, el primer paso, la primera enseñanza es el fracaso no es mi enemigo, es mi maestro. Pero el segundo, Dios no llega cuando me siento fuerte, sino cuando reconozco que no puedo. Es el momento de pedir sabiduría antes que pedir poder. Tercera enseñanza, la inseguridad no es debilidad, es señal de que la misión es grande. Si te sientes inseguro, no es porque eres débil, sino porque tienes una misión más grande de lo que tú crees que puedes lograr. Si te sientes cómodo, en ese lugar de comodidad no es un lugar de crecimiento. Cuando tú te sientas inseguro, ahí es donde hay tu lugar de crecimiento. Cuarto, la soledad puede ser el terreno de una revelación. La soledad puede ser el terreno de una revelación. Creo que aquí está conectada mi hijita. Seguramente, pues mi esposa está conectada. Los que saben, pues ellos están en Montería. Se fueron a pasear por allá un tiempito. Y yo esperaba que regresaran hoy. Yo esperaba que regresaran hoy, pero pues por temas familiares se van a quedar una semana más. ¿Sí? Y la verdad es que yo me estaba sintiendo bastante fuerte, ¿no? Yo espero que ellos lleguen, yo espero que ellos lleguen, pero anoche tuve una noche muy fuerte, muy compleja, en donde hasta las 3 de la mañana fue que me pude conciliar el sueño. ¿M? Y en medio de mi tiempo de oración con Dios, Dios me hablaba un poco de que le tengo temor a la soledad. Creí que yo ya lo había vencido, pero hoy me demostró Dios que le tengo temor a la soledad, que le tengo temor al abandono, ¿sí? Y ese es un temor que le tenemos todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo reconocemos. Pero esta mañana me levanté y estuve orando y hablando con algunos amigos en donde les comentaba la situación, y fue tan valioso porque pude volver a conectar y saber que mi corazón y cada uno de nosotros como seres humanos pues intentamos llenar nuestro corazón con relación. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y son un complemento precioso para mi vida. Pero Dios me decía, ¿y qué pasaría si ellos no estuvieran? ¿Qué pasaría? ¿Me seguirías amando? ¿Seguiría siendo yo tu prioridad? ¿Seguiría siendo yo valioso para ti? Y es una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Sí? Amo profundamente a mi esposa y a mis hijos y son, pues, los que me conocen saben que es un regalo para mí impresionante. Cuando yo tenía 15 años, yo empecé a utilizar una frase, cuando yo me case y tenga hijos, tal cosa. Cuando yo me case y tenga hijos, voy a comprar tal cosa. Cuando yo me case y tenga hijos, voy a hacer una finca. Cuando yo me case y tenga hijos, voy a andar en tractomula. Cuando yo me case, mis sueños empezaban a partir de que yo me casara y tuviera hijos, ¿sí? Es no para todo el mundo es igual de importante, para mí son muy importantes. Pero Dios hoy me hablaba y me decía, en tu soledad, cuando sientes temor al abandono,
la soledad puede ser un terreno de revelación. Y si algún día nosotros nos hemos sentido solos o queremos experimentarlo, los invito a que se vayan a ver una película solos o que duren un día de silencio, apartados. Y ahí es donde Dios puede revelar profundas verdades a su corazón. El año pasado, en 2024, en diciembre, junto con unos amigos que algunos están acá, don Ignacio, Lisnel y Nelson, nos leíamos El monje que vendió su Ferrari. Y en el capítulo 10 habla del ayuno de silencio. Y nos propusimos que antes del 28 de febrero íbamos a hacer un ayuno de silencio. Bueno, llegó el 28 de febrero, yo no había cumplido la promesa, suspendí todo y me puse a hacer mi ayuno de silencio. Fue de los momentos más reveladores de mi vida, en donde aprendí las 10 claves de una vida plena y abundante que los he compartido con algunos de ustedes. Entonces, cuarta enseñanza es la soledad puede ser un terreno de revelación. Quinto, las caídas pueden ser trampolines para alturas nuevas. Las caídas pueden ser trampolines para alturas nuevas. Cuando yo estaba en la universidad, estudié con un compañero, estudiamos psicología, y él había sido habitante de calle. Él había sido habitante de calle, había estado tan grave con el consumo de drogas, em, que llegó al nivel de habitar en calle. Era parte de una familia bogotana, común y corriente, pero fueron tantos sus temas que profundizó en el tema de llegar a habitar en calle. Y yo le decía, y bueno, ¿cómo se sentía eso? Y él decía, llegar a habitar en calle fue mi mejor momento, porque es como cuando estaba en una piscina muy profunda, muy profunda, muy profunda, tenía que tocar el fondo para impulsarme a salir de ahí. Y a él vivir en la calle fue lo que le permitió a él tocar fondo para poder salir adelante. Si hemos tocado fondo en nuestra relación de pareja, si hemos tocado fondo en nuestro negocio, si hemos tocado fondo en nuestras finanzas, no se afanen. Ahí es donde sentiremos a Dios, lo veremos como nunca antes, y ahí es donde nos encontraremos con la presencia de Dios para desde el fondo salir con mucha más fuerza. Y la sexta enseñanza es: tu llamado no se cancela por tus errores, se refina. Tu llamado no se cancela por tus errores, se refina. Moisés, cuando mató al egipcio, eso no mató su propósito, eso no mató su propósito, no canceló su llamado. Ahí, a través de sus errores, se refinó su llamado. Entonces, vuelvo a leer en resumen. El número uno, el fracaso no es nuestro enemigo, es nuestro maestro. Segundo, Dios no llega cuando nos sentimos fuertes, sino cuando reconocemos que no podemos. El tercero, pedir sabiduría antes que poder. El cuarto, la inseguridad no es debilidad, es señal de que nuestra misión es grande. El quinto, la soledad puede ser el terreno de revelación. Y sexto, las caídas pueden ser trampolines para alturas nuevas. Séptimo, nuestro llamado no se cancela por nuestros errores, se refina. En conclusión, emprender no es solo una decisión económica, es una respuesta espiritual. Es atreverse a caminar como Abraham, a hablar aunque sientas temor como Jeremías o Moisés, a liderar como Salomón o a persistir ante la muerte como Jesús, aun con lágrimas en nuestros ojos. Dios no se ha dado por vencido con nosotros, ni después de nuestros errores, ni después de ninguna de nuestras caídas. Él se encuentra en donde estamos, Él nos encuentra en donde estamos para llevarnos a donde nunca lo habíamos soñado. Amén. Amén. Amén por esa palabra.
¿Alguien se ha sentido solo estos días? ¿Alguien ha sentido que ha estado en sus peores momentos? Amén. Yo, Santi. Ujú. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Padre Celestial que nos llene de su presencia. ¿Mm? Padre amado, gracias te damos por tu fidelidad, por todo lo hermoso que tú haces con nosotros, por todo lo que hemos vivido, Señor, en este tiempo en que a través de la soledad eh, vienen momentos donde como que no te vemos, como que no te sentimos, como que hay silencios ensordecedores, como que nos da miedo perder lo conocido y enfrentarnos a lo desconocido. Como que por más que intentamos y luchamos, las cosas no se dan. Te pedimos perdón porque muchas veces en esos momentos lo que hemos hecho es poner nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestra habilidad, en nuestra manera de resolver los temas. Hoy nos entregamos a ti, entregamos todo y a todos. Entregamos a nuestros padres, a nuestros hijos, entregamos a nuestra pareja, entregamos nuestros emprendimientos, entregamos nuestras finanzas, entregamos nuestra salud, entregamos nuestros errores, entregamos nuestras luchas y nuestras cargas, entregamos nuestras expectativas del futuro y nuestras expectativas de los demás. Entregamos todo y te pedimos, oh Dios, que seas tú mostrándonos el camino que debemos andar, que tú nos muestres el camino que debemos andar, que tú nos muestres por dónde has de guiarnos, por dónde hemos de caminar, que tú nos muestres cada día el camino que debemos andar. Fija sobre nosotros tus ojos, Señor. Fija sobre nosotros tus ojos. Ayúdanos a caminar contigo en seguridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les, Amén. les regalo una perlita adicional, Isaías 30:21. Gracias. Isaías 30:21. Gracias, gracias. Esa es una herencia que la recibí de parte de mi suegro y ahora yo se las quiero remitir a ustedes. Isaías 30:21 dice, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino. Andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Me gusta más esta versión, la nueva traducción viviente. Isaías 30:21 dice, tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Amén, Santi. Muchas Amén. gracias. Amén, Santi. Isaías Amén. 21. Bueno, me gustaría aprovechar estos minuticos para eh, que pudiéramos abrir las cámaras, conectarnos, que nos conozcamos. Sé que hay gente de Montería, sé hay gente de Cindy, de Villavicencio, Víctor. Buen provecho, ese coco se ve bacano, Ana. Es coco, ¿sí? Buenas noches. Lo que pasa es que la cámara frontal mía está dañada. Mi nombre es Wilson Amaya de la ciudad de Villavicencio. Entonces me toca voltear el celular para que me puedan ver. Muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por esa oración muy bonita. Y Dios Wilson, un saludo. Gracias, Santiago. A ti, Andrés, gracias por conectarte. Qué Muchas gusto gracias. verlos de nuevo. Déjenme les comparto un último videíto.
No sé si alguien quería agregar algo, algún comentario, A pregunta. mí ya me acaba a descargar. Luisca, hermano, gracias por esa oración esta mañana, hermano. Me reconfortaste, bro. Te bendigo, amigo. Gracias. Sofi, Buenas, Santi. Saludos desde San Carlos, Córdoba. Córdoba. Córdoba, Córdoba. San Carlos, Córdoba. Sí, señor. Qué bien, mi bro. Bueno, y para seguir aprendiendo en este proceso, déjenme les comparto el último videíto de nuestro seminario que vamos a tener en mayo 18. Mayo 18. Los invito a que nos conectemos todos. Se va a ser desde Cartagena, los que podamos volar a Cartagena, bienvenidísimos. Los que no, por Facebook. Hola familia, somos Edgar y Lucy Mora. Saludamos desde la ciudad de Bogotá y les contamos que somos ingenieros químicos y desde hace 29 años que conocimos este emprendimiento en la bella ciudad de Cartagena. Allá comenzamos y estamos felices de volver a compartir un poquito contigo estos años de experiencia, darte claves para que tú también logres una vida diferente y éxito en tu emprendimiento. El próximo 18 de mayo te esperamos, Cartagena. Y también quiero compartirles que como hay personas que no se pueden conectar los lunes en la noche, entonces vamos a abrir un nuevo espacio replicado los miércoles a las 10:30 de la mañana para aquellos que les va a funcionar más el... ¿Cómo así